Hola, hola, Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Jamie Robainas y te doy la bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube. Bueno, en el día de hoy vamos a estar dándole continuidad a un tema que inicié en mi video anterior y es un tema acerca de las emociones, pero esta vez lo vamos a ver desde un punto de vista un poco ya más práctico. Es decir, en el video anterior hablamos de quizás más teóricamente y en el video de hoy lo vamos a hacer ya con algunos consejos prácticos de cómo aplicar este tema a nuestra vida diaria, es decir, cómo podemos ya hacerlo más concreto y aterrizarlo nosotras. Si no viste el video, pues bueno, el video va a estar ahí, puedes ir y suscribirte también si te interesa este y otros temas que vamos a estar compartiendo. Y si lo vistes, pues ya estás ya más al tanto y en sintonía pues con respecto a lo que vamos a estar tratando hoy. Bueno, para empezar ya en el tema, lo primero acerca de lo cual quisiera compartir contigo, acerca de lo cual quisiera hablarte un poco, es para mí lo más importante y la base de todo en nuestra vida cristiana, y es el Evangelio. ¿Por qué te digo esto? Porque precisamente recordando un poco lo que veíamos anteriormente en el video que les compartí sobre las emociones, pues el Señor cuando creó todo, nos creó también con emociones y todo era con un buen propósito, todo su diseño era bueno, era perfecto en todo sentido. Pero producto al pecado y producto a la caída del hombre a partir de Génesis 3, vemos que todo ese diseño, todo ese plan perfecto que el Señor había creado se distorsionó completamente. ¿Y qué pasa? Que a partir de ese momento, entonces es cuando comenzamos a ver ya que las cosas por las cuales Dios, o el propósito para el cual Dios había creado en nuestras emociones, que era para darle gloria a Él, para apuntar hacia Él, pues vemos ya, quizás a las emociones ya no las vamos a ver desde este punto de vista, sino que muchas veces por experiencia propia sabemos cómo ellas se rebelan contra la voluntad de Dios, como en todos los aspectos en nuestra vida por nuestra naturaleza pecaminosa, se rebelan contra esa voluntad perfecta de Dios y entonces no quieren someterse. Nuestra naturaleza rebelde no quiere someterse en realidad a la palabra de Dios, está en lucha contra el Señor. Pero ¿qué pasa? Que hay buenas noticias, porque si lo vemos así solamente y nos quedamos ahí, entonces decimos, bueno, verdaderamente estábamos perdidos, estábamos sin esperanza totalmente, sin Dios en el mundo, como dice la palabra. Pero hay buenas noticias y esas buenas noticias no las da precisamente el Evangelio, porque el Evangelio es esa buena noticia de que en Cristo Jesús el Señor pues nos perdona de nuestro pecado, de nuestra maldad, pero no solo eso, sino que regenera nuestro corazón, cambia nuestro corazón, nos hace una nueva criatura y nos da un corazón que quiere entonces obedecer su ley, que quiere obedecer su palabra, que quiere someterse a Él. Y si bien, pues esto no quiere decir que todo en la vida cristiana es perfecto, porque si no estuviéramos hablando precisamente de este tema, porque sabemos que por el pecado remanente que hay aún en nosotros, tenemos luchas, tenemos batallas, todavía con el pecado, a veces caemos, volvemos a caer, pero sí, sabemos que ahora es diferente, porque ahora en Cristo hay gracia, en Cristo hay esperanza y sabemos que aun cuando caemos, nosotros podemos correr en arrepentimiento a la cruz, porque sabemos que ahí tenemos perdón, que ahí tenemos misericordia en Cristo garantizado, porque Él vivió una vida perfecta, totalmente de obediencia en todos los sentidos, todos los días. Perdón. Y esa vida está atribuida a nuestra cuenta por la fe. Y precisamente desde esta base, desde esta roca firme y segura, es que nosotros podemos entonces tratar con este tema y con otros en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque es normal que al luchar con estos temas, nosotros muchas veces, hermanas, y tú por allá te identificarás o no, y seguro te vas a identificar, nosotras a veces nos sentimos
con condenación cuando luchamos y fracasamos otra vez, al no controlar nuestras emociones, como sabemos que el Señor le agradaría, y nos sentimos muchas veces culpables, nos desesperamos en muchos momentos, porque nos sentimos fracasados en esa área. Pero aunque bien es cierto que estos sentimientos, estas mismas emociones a veces pueden venir producto de nuestro pecado, pues tenemos un lugar a donde correr, a donde acudir, y es a la cruz de Cristo, y recordar todo esto que hemos hablado acerca del Evangelio para volver a comenzar. Y precisamente en este tema quiero alentarlas con un versículo que nos habla la palabra en Hebreos 4:15, y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces este versículo nos alienta mucho, porque dice que precisamente nuestro sumo sacerdote, Él es perfecto, Él sabe lo que nosotros enfrentamos, pero Él, a diferencia de nosotras, Él fue tentado también en todo, pero sin pecado. Así que gloria a Dios por eso, y ese es el primer elemento que quiero transmitirte en tu lucha práctica con las emociones. Ahora, a partir de este punto, sí, tomando como base el Evangelio, yo te quiero transmitir ahora, te quiero compartir 3 consejos prácticos que van a ser útiles para manejar las emociones. Consejo número 1. Bueno, el consejo número 1 es que examines tu corazón. Examina tu corazón. Es decir, aprende a conocerte, aprende a revisarte, a poder identificar tus emociones, cuáles son esas emociones con las que más tú luchas, cuáles son esas emociones que son tu lado más débil, tu punto vulnerable, cuáles son esas emociones con las que más batallas, las que más problemas te causan. Y también cuáles son aquellas áreas o aquellos momentos o aquellas personas en las que suelen aparecer con más facilidad estas emociones. Es decir, ante qué situaciones y por qué causa o por qué razón tú sueles entrar en conflicto con estas emociones. Y en este primer punto, que tiene que ver con examinar tu corazón, es importante que seas sincera contigo misma. Sé sincera. Es decir, no trates de aparentar que todo está bien, no trates de mantenerlo todo bajo control en tus propias fuerzas, controlarte tú misma en tus propias fuerzas, no trates de esconder las cosas, porque a veces vamos a esos dos extremos. A mí me pasa mucho en lo personal que cuando veo estas cosas, o bien pues trato de yo misma hacer la fuerza de voluntad, como uno dice, y tratar de autocontrolarlo y creer que todo está bien, que no hay ningún problema, o ir al otro extremo entonces de que me desespero, porque entonces veo mis emociones ahí, veo cómo estoy, cómo me estoy sintiendo, veo las cosas fuera de mi control, y entonces me comienzo a desesperar, me comienzo a sentir ansiosa, más ansiosa aún, me comienzo a sentir con condenación, con vergüenza delante del Señor, me comienzo a sentir con culpa, y créanme que esto pues al contrario de mejorar las cosas, lo que hace es empeorarlas. Por eso es importante que seas sincera contigo misma, que pueda ser confrontada en tu alma, en tu corazón, con la palabra de Dios, con lo que sabemos que según la palabra de Dios no es verdad y no está de acuerdo con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos experimentando en ese momento. Entonces ese es el punto número 1. Ahora, el punto número 2 es que le hables al Señor acerca de tus emociones. O sea, tiene que ver también un poco con lo que te estaba diciendo al final del punto número 1, de ser sinceras en cuanto a nuestras emociones y no correr y escondernos, sino decirle en primer lugar a aquel que nos conoce más que lo que nosotras mismas nos conocemos, hablar con Él, porque Él sabe lo que estamos experimentando, Él sabe lo que estamos pasando, Él nos conoce y Él quiere en primer lugar que todo apunte en nuestra vida a su gloria y también a nuestro bien, porque Él nos ama de verdad. Y eso es lo primero, poder correr en oración. La palabra dice que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia
porque tenemos ahí la misericordia, la gracia que necesitamos, y ahí tenemos en Jesús, a través de Jesús, en el nombre de Jesús, podemos acercarnos y podemos pedir ayuda, podemos ser sinceras y confesar y contarle al Señor la verdad de nuestras emociones, de lo que estamos sintiendo. No aparentar que nos podemos esconder o que Él no se va a dar cuenta o no va a ver las cosas, porque a veces creemos, aunque no lo decimos con nuestros labios, sí creemos estas cosas, y bastante ridículas y irracionales somos cuando pensamos esto, porque todas las cosas están desnudas delante de los ojos de aquel, como dice la palabra, a quien debemos darle cuenta de todo, y en su presencia vivimos, nos movemos y existimos, y Él lo sabe todo. Entonces, bueno, ese es el punto número 2. Y el punto número 3 es hablarte a ti una vez que hayas examinado tu corazón, una vez que hayas hablado con el Señor. El punto número 3 es hablarte a ti misma la verdad acerca de la palabra de Dios, la verdad de Dios acerca de tus emociones. Es decir, ya vemos que quizás tú identificaste cómo te estás sintiendo, las emociones que estás experimentando, que quizás son emociones en ese momento pecaminosas, emociones que no están sujetas en ese momento a la palabra de Dios. Tú vas, entonces hablas con el Señor, le cuentas al Señor en oración todo esto que tú estás viviendo, todo esto que te está pasando, pero sí es importante también entonces tu responsabilidad en todo esto, y es que tú puedas entrenar tu corazón constantemente y renovar tu mente con la verdad de la palabra de Dios, que tú puedes repetírtelo, que tú puedes reiterártelo. Y yo cuando estaba preparando este tema, me acordé de cómo en el Salmo 42, él se habla a sí mismo, le habla a su alma y le da instrucciones concretas. Y esto es algo que he oído ya en muchos materiales cristianos, muchos estudios, donde se hace mucha mención de este pasaje. Y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 5. Es decir, que en este salmo, como podemos ver ahí, el salmista está teniendo un diálogo mismo, donde él le está recordando a su alma las verdades de la palabra de Dios, las verdades de lo que él sabe que es el Señor, que es su salvación, que es su Dios, y en quien tiene que esperar su alma es en el Señor. Él está ahí aconsejándose él mismo, aconsejando a su alma y hablándole a su alma. Por eso es que este punto es muy importante, de recordarnos a nosotros la verdad de la palabra de Dios. Y en este sentido yo te traigo algunos versículos que yo he podido encontrar en la palabra de Dios y que han sido de ayuda para mí. Y también, bueno, te sugiero que tú después en tu casa con más tiempo tú los busques, medites bien en ellos, los conviertes en una oración al Señor, ores por esta palabra. Y también puedes buscar otros, puedes sumergirte en la escritura, porque hay muchísimas, es una fuente inagotable, un pozo profundo de verdades, de promesas para nosotros en este sentido, que todo esto va a ser muy útil para ti en este punto precisamente, de recordarte, de memorizar estas verdades, y de cuando estés en estos momentos repetirte a ti misma esto, porque no es que esto funcione como una cosa así mágica y ya, pero sí nos ayuda mucho a renovar nuestra mente. Y aunque en ese momento quizás, escúchame lo que te voy a decir, aunque en ese momento quizás las emociones no se van a ir del todo, a veces podemos estar sintiendo emociones bastante fuertes en determinados momentos y por determinadas situaciones, pero sí es cierto que esto le da un bálsamo, un alivio a nuestra alma, saber que aunque esas emociones nos estén gritando por todas partes y estén como una montaña rusa subiendo y bajando, aunque ellas nos quieran hacer llevar en todo ese sentido, en esa corriente que ellas nos quieran hacer llevar, pero cuando tú te recuerdas y tú te afirmas y tú sabes que la verdad, aunque tú estés sintiendo otra cosa, pero que la verdad es otra cosa, y esa verdad es con mayúscula porque es la verdad de Dios, pues eso te da mucha tranquilidad a tu alma. Y bueno, algunos versículos que yo te quiero regalar en este día sobre este tema es, por ejemplo, el Salmo 56:3, que dice: en el día que temo, yo en ti confío. Aquí yo busqué algunos versos de diferentes temas, por ejemplo, como el temor, que está relacionado con este que te decía ahora,
Por ejemplo, en el Salmo 3:6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y en la palabra en Isaías 12:2 dice: he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. También busqué algunos que tienen que ver con la ansiedad. Por ejemplo, dice la palabra en el Salmo 119:28: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Esto es también para cuando luchamos con la ansiedad. Después podemos hacer quizás algunos videos ya relativos, porque cada uno de estos temas de por sí mismo tiene mucho de qué hablar en específico. Pero bueno, estas son cosas de manera generales. Después pudiéramos puntualizar más sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:7 en el Nuevo Testamento dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una promesa especial, maravillosa. Y también hay promesas para alimentar nuestra alegría y nuestro gozo, no solo para combatir las emociones negativas, sino también para fortalecer y afirmar esas emociones de gozo, de alegría genuina, verdadera, que nos da el Señor y que tenemos solo en Él. Dice la palabra en el Salmo 68:3: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. En el Salmo 97:11 dice: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Y hay uno que me encanta, que es el que les voy a dejar de regalo final, que es el Salmo 5 del 11 al 12, que dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo los rodearás de tu favor. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de ayuda, que espero que haya sido de bendición para ti, de edificación. Así que si te gustó, pues dale like, suscríbete, activa la campanita para que sigas estando al tanto de lo que vamos a seguir compartiendo. Quizás vamos a seguir tratando de este tema de las emociones, pero ya en específico algunas, unas por una, de algunas de las que son más comunes en nosotras. Y bueno, sigue compartiéndolo como siempre te digo, y Dios te bendiga mucho. Chao.